Estamos de vuelta, seguimos en Noticias Express y ya revisábamos hace un rato que quedan horas nada más para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, con encuestas que anticipan una batalla muy estrecha entre Kamala Harris y Donald Trump. Sí, vamos a tomar contacto con Mónica Rincón desde Washington para conocer cómo está esta previa. Mónica, ¿qué tal? Muy bien, Hola, Mónica. Sebastián. Fresia, estrecha, incierta, son algunas de las palabras, pero primero para describir, digo, la carrera presidencial norteamericana, la más estrecha, la más incierta de la historia de este país. Ojo, ¿dónde estoy? Me encuentro en la casa de Kamala Harris, o más bien la residencia, porque es todo un complejo. Es el Observatorio Naval. Así se llama este lugar en Avenida Massachusetts, en Washington, D.C., que es la avenida de las embajadas, pero es también el lugar donde reside quien ejerza el cargo de vicepresidente, o en este caso de vicepresidenta de Estados Unidos. Allá atrás entonces ustedes pueden ver toda la seguridad desplegada, y si se fijan, esas vallas negras que cubren ya todo el área es un refuerzo de la seguridad habitual, lo cual nos permite un poquito tomar la temperatura a las elecciones. Hay temor, hay preocupación respecto a eventuales actos de violencia, en caso sobre todo de que perdiera Donald Trump y que no quisiera reconocer una elección. Lo vimos, ¿no?, en el 2021, ese 6 de enero, en que se produce el asalto al Capitolio. Y entonces, mientras estamos fuera de la casa de la vicepresidenta, les cuento un poquito de la historia de este lugar, porque hasta 1974 los vicepresidentes, porque esta es la primera vez que hay una vicepresidenta, ya ha hecho historia Kamala Harris en ese sentido, los vicepresidentes la verdad es que residían en sus residencias, en sus casas, en sus domicilios particulares, pero por el costo de seguridad que implicaba, la verdad es que se reacondicionó este lugar que se llama Observatorio Naval, y aquí pasó a residir entonces quien ejerza el cargo de vicepresidente o vicepresidenta desde 1974 en la avenida Massachusetts, en Washington. Bueno, pero uno de los temas súper relevantes es el rol que van a tener los latinos en esta elección. Normalmente las encuestas nos dicen que son un poquito más renuentes a salir a votar que otros grupos como los afroamericanos o los blancos aquí en Estados Unidos, ¿no? Pero hay un grupo específicamente que es muy importante, Fresia y Sebastián, son los puertorriqueños. Ellos solos constituyen 6 millones de votos, y en Pensilvania, uno de los estados bisagra, de los estados clave, el que más votos electorales, 19 de hecho, entrega para la elección presidencial, ahí hay 600.000 puertorriqueños. Se registraron entre 300 y 380.000. Hay una confusión con las cifras, pero por lo menos 300.000 de seguro. Con 300.000 tú puedes dar vuelta claramente una elección en un estado. No quiere decir que todos van a votar por un candidato o por otra, pero la verdad es que se ha vuelto un temazo de campaña la población puertorriqueña o boricua. ¿Y por qué? Porque ustedes lo saben, hace algunos días en un acto del Madison Square Garden de Donald Trump, un comediante intentó hacer algo así como que él dijo que era una broma, pero dijo que Puerto Rico era una isla rodeada de basura, llena de basura que estaba en el mar, ¿no? Y la verdad es que esto provocó muchísima indignación, y la interrogante es, ¿en verdad eso va a influir o no en que voten y se movilicen los puertorriqueños? Bueno, tuvimos la oportunidad de conversar con una puertorriqueña en medio de Washington que vota efectivamente acá, porque ojo con una cosa, los puertorriqueños y las puertorriqueñas, si están residiendo en la isla, no pueden votar, pero si residen en el territorio del continente norteamericano y del país de Estados Unidos, ahí sí pueden votar automáticamente. Así que ella vota. Y también tuvimos la oportunidad de conversar con el principal dirigente que hay de los puertorriqueños en todo Washington. Conversamos con Federico de Jesús, que es un importante movilizador, activista. Obviamente está indignado con estas palabras del comediante. Los invito a que revisemos parte de esas conversaciones. Pues ya yo estaba convencida, yo sabía por qué iba a votar, pero fue bueno escuchar la reacción de muchos puertorriqueños, casi mismos que se sienten de nosotros en Estados Unidos, especialmente pues el presidente Trump, y claramente ha creado un cambio, especialmente en lugares como en Pensilvania, donde había muchos puertorriqueños que votaban por Trump y se sintieron pues insultados por eso y decidieron cambiar de opinión. Fue una falta de respeto, fue bien triste, pero
Para mí, yo ya sabía que ellos se sentían así. Se nota desde cómo nos llevan tratando por muchos años y cómo nos trataron especialmente durante el huracán María, el presidente Trump mismo. Está teniendo un efecto ya en el voto temprano, especialmente en el estado de Pensilvania, donde hay más de 500,000 de puertorriqueños, 300,000 que están inscritos para votar, y en un estado donde Joe Biden ganó por escasamente 80,000 votos en el 2020, esto puede marcar la diferencia y ya se siente en la calle con todos los contactos comunitarios que tenemos, con gente que pues, quizás no estaba tan entusiasmado con Kamala Harris, pero que ahora están activados, motivados, llevando a sus familiares a votar, siendo voluntarios, haciendo llamadas, todos los videos por internet. Nadie que no sea puertorriqueño y latino no ha visto ese video, no se ha indignado y no se ha activado. La campaña de Trump dijo que la verdad es que ellos se despegaban de esto, se desligaban, que no había sido su intención y que no compartían las palabras del comediante. ¿Tú les crees? La realidad es que según The Bulwark y NBC, ya la campaña de Trump había recibido el discurso del comediante, lo habían revisado y de hecho le quitaron un material sumamente ofensivo a la vicepresidenta Harris, así que no le creemos, en parte también porque no es la primera vez que gente cercana a Trump o el mismo expresidente se dirige a la comunidad puertorriqueña en términos despectivos. Después del huracán María, donde fallecieron más de 4,000 personas, el expresidente se refirió a Puerto Rico como un país pobre, de gente sucia y vaga, que quería que todo lo hicieran por ellos y que aguantó la ayuda de miles de millones de dólares que era necesaria para salvar vidas. Así que esto es un expresidente que le tiene un desdén al pueblo de Puerto Rico, a los puertorriqueños en Estados Unidos y a los latinos en general. Cuando empezó su campaña le dijo violadores y asesinos a los mexicanos. Eso es algo que nunca se nos va a olvidar. Ahora, también ha habido importantes niveles de deportación en los gobiernos demócratas. ¿Ustedes tienen una mirada crítica también respecto de las políticas de inmigración de los demócratas? Sin duda es lamentable que el Partido Demócrata se ha movido un poco a la derecha en cuanto al tema de inmigración. Han parado el flujo de inmigrantes en la frontera, han permitido que México aguante muchas personas que quieren pedir asilo en la frontera, pero esta también es la administración que detuvo la separación de familias y de niños cruel que hizo el expresidente Trump, y jamás y nunca han insultado a la comunidad como lo ha hecho el expresidente. Y de nuevo, esto se trata de lo que estamos avecinándonos como un potencial gobierno autocrático y fascista, de alguien que dijo que quiere ser dictador desde el primer día. Esas son las palabras del propio expresidente Trump, y eso es lo que hay que prevenir en estas elecciones. Bueno, Kamala Harris no está en estos momentos adentro de su casa, sino aparte de toda la seguridad reforzada que se ha creado aquí, habría incluso muchísima más. Pero lo que pasa es que ¿por qué no está? A ver, cuando sea el verde vamos a tratar de cruzar, a ver si lo logramos para acercarnos un poquito más. Mira, si nos echan, total Fresia y Seba nos corremos. Pero no está aquí porque está haciendo campaña en los estados bisagra. Específicamente Trump y ella se han concentrado en Pensilvania. Piensen que los latinos registrados para votar, porque en Estados Unidos hay que registrarse antes para votar en cada elección. Le vamos a pedir al camarógrafo Samuel que se corra un poquito más acá porque no queremos ningún accidente. Bueno, hay que registrarse para votar. Los latinos registrados para votar solo en Pensilvania son 7 veces más en su número que la diferencia que hubo el 2020 entre Trump y Biden. Biden ganó Pensilvania y con eso se hizo de la Casa Blanca. De hecho, desde 1948 no hay ningún demócrata que haya llegado a la presidencia sin lograr quedarse con Pensilvania. Pero la verdad es que es muy importante volver a enfatizar que esta es una elección no como la de Chile, que es directa, uno vota por el presidente o presidenta, sino que uno vota y en cada estado, el que gana ese estado se queda, el candidato o candidata, con todos los delegados para el colegio electoral. El que junte, no se olviden de esta cifra, 270, la cifra mágica es en ese momento en que tiene la presidencia de Estados Unidos. Más adelante les vamos a contar qué pasa si empatan, porque fíjense que en el siglo XIX en 2 ocasiones se produjo un empate en el colegio electoral, nunca más hasta entonces, pero eventualmente podría producirse y les vamos a explicar cuáles son las combinaciones y en ese caso desempata el Congreso. Los latinos, lo decíamos entonces, en este colegio electoral son muy importantes, están repartidos por todos los estados, se concentran más en algunos evidentemente, pero están en muchos lugares y no hay solo un tipo de latinos, atención con eso, hay latinos mucho más pro-republicanos y Trump, que son los que están en el estado de Florida, un estado que es eminentemente republicano, como antes lo fue icónicamente Texas, ¿no? Y hay otros mucho más liberales o pro-Kamala Harris que están en otros lugares, por ejemplo, en todo el muro azul, que son esos 3 estados, Pensilvania, Michigan y Wisconsin, que son base electoral muy importante con también los sindicatos
para el Partido Demócrata. Así es que no hay un tipo de latinos, se diferencian por las edades y por las formas de ser, de votar, de pensar. Hay muchísimos tipos de latinos, no hay un solo estereotipo. Les voy a pedir a todo esto que me vuelvan a llamar porque tuvimos un corte en el retorno. Pero mientras les quiero contar que tuvimos una gran entrevista hace algunos días. Ustedes la conocen, no necesita casi presentación, ¿no? Actriz famosísima, activista también por temas normalmente de la ecología. Me refiero a Leonor Varela, una chilena de fama mundial y por supuesto muy conocida en Estados Unidos. Y la verdad es que ya ha hecho como otros, como Eva Longoria, por ejemplo, como Jennifer López, ha hecho campaña en esta elección por Kamala Harris, así como hay otros también que han hecho campaña por Donald Trump. Pero el caso de Leonor Varela, ella nos explica cuál es su impresión sobre esta elección, el rol de los latinos y como ya lo hemos contado con nuestros otros entrevistados, como Maite Montenegro, María Cornejo, Juan Gabriel Valdés, Arturo Valenzuela y ahora Leonor Varela, van a poder ver desde unos momentos más la entrevista completa en nuestro sitio web y nuestras redes sociales. Y ahora, lo mejor de esta conversación en exclusiva con la famosísima actriz Leonor Varela. No necesita ninguna presentación esta tremenda actriz, esta artista nacional, Leonor Varela. Qué gusto conversar contigo. Un placer, Mónica. Gracias por la invitación. Quería preguntarte, en el marco de esta cobertura especial que estamos haciendo de las elecciones en Estados Unidos, ¿qué dirías tú que está en juego en esta elección? Bueno, yo creo que está en juego principalmente la mujer, su derecho a elegir, la libertad de poder tener un aborto por razones médicas o por decisión personal. Y creo que para mí es el punto central. Además que está en juego, obviamente, la democracia. Lo que hemos visto en los años de Trump ha sido muy claro y creo que muchos tenemos la claridad de que no queremos volver a eso, no nos repetimos el mismo plato. En lo cotidiano, ¿tú ves muy polarizada? Porque hay veces en que los países están en su población polarizada y otras veces en que son más las élites o los dirigentes los polarizados. ¿Cómo ves tú a Estados Unidos? Yo veo a Estados Unidos muy polarizado. ¿Sí? Muy polarizado. Y creo que esa brecha se va ampliando y ampliando de manera más extrema. También creo que es una tendencia mundial. No sé si es particular a Estados Unidos, con una visión un poco más macro. Creo que es una tendencia de nuestra sociedad, de nuestra humanidad. El decir que yo soy bueno y tú eres malo de una manera tan radical. Pero sí se siente en la gente y sí se siente en las élites. Yo creo que en ambas. Los latinos, si decidieran votar, serían una fuerza muy importante en Estados Unidos. Muchos de los esfuerzos que yo hago a nivel social son con comunidades de mujeres latinas, porque siento que no solamente es el grupo humano al cual me siento más cercano, al cual me identifico, al cual tengo más puedo tener más impacto, pero también porque si tú convences a la mujer de una casa latina, esa casa latina va a hacer lo que la señora dice. Y realmente hay un empoderamiento de la mujer muy hermoso a nivel mundial que ha sucedido en los últimos 20 años, como tú bien sabes. Y esas mujeres están entendiendo que tienen un voto y que tienen una capacidad de incidir, que su dinero importa cómo lo gastan. Y lo que hacemos, por ejemplo, estoy con una asociación que se llama Band of Sisters, que está muy focalizada en el tema reproductivo. Pero también hacemos grupos de Zoom organizados por gente que hace grassroots, trabajo grassroots, de terreno, donde voluntarios vienen y una celebridad o alguien, Eva Longoria, América Ferrara, Kate del Castillo, yo, que somos o inmigrantes nacionalizadas, naturalizados o americanas, y we hype them up, somos como las cheerleaders, y le damos, y esta gente va en estos estados y hace llamada tras llamada tras llamada tras llamada a muchas mujeres latinas para incitarlas a inscribirse a votar y a empezar a convencer a su entorno. ¿Qué tan distinto crees que sería Estados Unidos con Trump de presidente o con Kamala Harris de presidenta, con todo lo que eso conlleva? Sabemos que también hay elecciones en el Congreso, obviamente, que eso también es importante, porque un presidente o presidenta, da lo mismo cual sea, si no tiene mayoría, claro, es difícil para el que sea va a ser difícil gobernar, pero ¿qué tan distinto sería tu país? Lo que pasa es que Trump ha dejado muy clara su agenda en Project 2025. Que él dice que no es de él, que es de la Fundación Heritage, pero... Whatever. Sí. Okay. Claramente es de él. Project 2025
es, francamente, no sé, no encuentro palabras, es terrorífico. Entonces, la tendencia y lo que hemos visto, el ataque al Capitolio, su inhabilidad intelectual, empática, social, todo, su inhabilidad, ser un líder, está tan clara. Y yo siento que tenemos a una mujer muy calificada, que ha hecho un trabajo y una carrera muy sólida, y lo hemos visto en los debates, una mujer muy capaz, además de ser una mujer. Entonces, creo que tendríamos a dos países completamente diferentes. ¿Qué sueñas para Estados Unidos, que es el país que te acogió? Sueño que... ¿Sabes qué? Me encantaría que a la gente aprendiera a cuidarse mutuamente un poco más, humanamente hablando. Creo que los latinos tenemos esa habilidad de ser más solidarios, de ser más cálidos, de no abandonar tanto a nuestra gente. Y allá es tan individualista que eso me da pena a nivel del alma del país, que siento que es un país que necesitaría más empatía, más compasión y más comunidad. Eso soy yo por país. Cero económico, mi sueño. Pero todos esos sueños pueden tener una bajada en políticas públicas, en economía, en política exterior. Ojalá. Ojalá así sea. Leonor, ha sido un agrado y un honor tenerte con nosotros. Gracias, Mónica. Ahí estaban las declaraciones de Leonor Varela. Interesante la mirada que tiene ella, ¿no? También por el rol de activista que ha ido desplegando. Pero me gustaría preguntarte por un tema en particular que menciona al comienzo de esta entrevista Leonor Varela, que tiene que ver con los niveles de polarización. ¿Tú percibes, es algo palpable, digamos, Mónica, por lo menos ahí donde estás, en Washington, esa tensión de lo que está en juego cuando Leonor Varela dice, oye, aquí está en juego la democracia, dice, ¿no? Ni más ni menos, en un ambiente de alta polarización. ¿Eso se percibe o no tanto, Mónica? La verdad que sí se percibe y todas estas barreras que son parte del trabajo importante que realiza el Servicio Secreto, Secret Service, que además, tengo que decirlo, son súper amables para trabajar con ellos. O sea, está aquí una guardia, por ejemplo, cuidándonos al lado, que ustedes no están viendo en pantalla, muy amable. La verdad es que sin ningún problema trabajamos con ella, pero se siente, estas vallas normalmente no están. Estas vallas que les estamos mostrando y se han puesto alrededor de todo el observatorio naval, que como les decía, es el lugar de residencia de Kamala Harris. Claro. Porque se prevé que pueden haber protestas, sobre todo en caso de que pierda Donald Trump la elección. Y les quiero mostrar una cosita, Sebastián. Otra cosa muy poco habitual ahora, ver esos carteles, que a ver si Samuel nos ayuda a mostrarlo, el que dice Harris for President, porque la verdad es... Se cortó. Hay mucha menos disposición a poner esos carteles afuera de las casas, y eso nos habla también justamente de un ambiente, por un lado, más polarizado, pero por otro lado, en que cuando hay polarización la gente muchas veces ya no se arriesga a poner en sus casas justamente ese tipo de carteles o de señales, ¿no? Eso es bien relevante también decirlo. Lo otro que es importante, que no quería terminar el despacho sin dejar de mencionar eso. Muchos nos están preguntando ya, los estados claves, que son los que definen la elección, ¿cuándo vamos a ir sabiendo? ¿A qué hora más o menos? Bueno, por de pronto a las 7 de la tarde, hora local, pero 9 de la noche, 9 de la noche en Chile, se cuenta el primer resultado, o fue el 2020 el primer resultado que conocimos de estos estados claves, como es Georgia, con 16 votos electorales. Ahí empieza la cascada de los momentos más críticos para esta elección, a partir, diría yo, de las 9 de la noche, pero mucho antes vamos a estar con la transmisión y vamos a tener, por supuesto, los primeros resultados. Pero ese momento, grábenselo bien en la cabeza, más o menos como a las 9 de la noche de Chile, cuando estemos en plena transmisión, vamos a tener un pulso. Antes vamos a tener otro pulso. ¿Qué es lo que pasa? Por supuesto, con la participación presencial, porque la participación anticipada en estos estados clave está en niveles iguales o superiores a lo que fue el 2020, y obviamente cuando son elecciones en que la gente siente que es importante lo que está en juego, en esos momentos entonces es cuando se produce una mayor
participación electoral. Eso es lo que clásicamente nos dice la historia, nos dice la experiencia, nos dice el reporteo en distintas elecciones. Así es que atención con aquello, porque hay que estar muy, muy pendientes de estos 7 estados claves que son los que al final van a definir la elección Fresia Sebastián, y no olvidarse entonces que obviamente que hay estados más grandes, estados más pequeños dentro de los swing states o estados bisagra, los que swing porque va de un lado hacia otro, desde republicanos a demócratas, no se sabe, no son estados fieles. Hay unos que dicen que podría sumarse a Iowa. Una encuesta hoy día, lo contábamos muy temprano en CNN Chile Radio, dijo que una encuesta muy reputada, una analista muy reputada, que Iowa podría darse vuelta a favor de Kamala Harris. Es todo tan incierto, está todo en el margen de error, que no sabemos la verdad lo que va a ocurrir. Lo único que sabemos es que va a ser ajustado y que obviamente si esto es ajustado pero perdiendo Trump, van a venir reclamaciones judiciales como fue el 2020, eso de seguro. Sin embargo, para cerrar, él ayer en NBC dijo algo que no habíamos escuchado nunca y que una de nuestras analistas que nos va a acompañar, obviamente, en esta cobertura también que vamos a tener desde Chile, desde distintas ciudades, Catherine Reyes Householder me lo hacía notar. Por primera vez dijo, sí, bueno, yo puedo perder. Una frase como aquella no la habíamos escuchado a Donald Trump. ¿Será porque se siente seguro y podría conceder que pudiera haber una derrota y que fuera limpia y que por eso lo está diciendo? No lo sabemos, pero es primera vez, fue un acto fallido, no sé. Pero por primera vez escuchamos esas palabras de boca de Donald Trump. Mientras seguimos aquí, por supuesto, en Washington, Estados Unidos, les iba a decir que es muy importante tener en claro que obviamente que ganar Pensilvania es importante y ganar también o mantener. Por ejemplo, Carolina del Norte fue el único de esos estados clave que ganó Donald Trump 2020 y también el 2016, por supuesto, cuando fue presidente, y necesita ganarlo en esta ocasión, obviamente. Hay varias combinaciones posibles, pero en general todas pasan por Pensilvania con mayor facilidad. Próximo despacho me comprometo a explicarles, ya escuchamos que son los swing states, pero les dejo ahí lanzado para explicárselos después, no ahora. ¿Qué es el Rust Belt, el cinturón del óxido? ¿Qué es el Sun Belt, el cinturón del sol? ¿Qué es el Latin Belt? Bueno, ese es más fácil porque se sabe de inmediato que es el cinturón latino. ¿Pero en qué consiste? Bueno, todos esos conceptos son importantes manejarlos para entender una elección indirecta como es la de Estados Unidos, Fresia y Sebastián. Exactamente, con todo eso nos quedamos pendientes, Mónica, durante la mañana, durante el día y por supuesto de la transmisión de CNN Chile. Vamos a estar contigo. Muchas gracias, Mónica, un abrazo. Chao, Mónica, nos vemos. Que esté muy bien, un abrazo.